Perfecto. Bueno, iniciemos. Lo vamos a conocer como la norma 035 STPS 2018, no lo tengo al revés, que se llaman factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Identificación, análisis y prevención. Eso es lo que vamos a ver como norma. La norma, ahorita vamos a entender los alcances históricos. Vamos a ver lo que es su objetivo, su alcance, el tema de definiciones, lineamientos y el tema de uso de sugerencias. Esa es la estructura como lo vamos a ir armando. Entonces vamos a iniciar con los objetivos, que a lo que tiene que es generar experiencias positivas con los colaboradores y promover un entorno organizacional favorable o positivo. Tiene que ver mucho en establecer, comunicar reglas, lineamientos para prevenir los riesgos psicosociales. Entonces, primero para irnos, ahora sí, como la parte didáctica, es entender qué es un riesgo psicosocial. ¿Sí? Vámonos a la definición. Es prevenir, no es cuidar el estrés de los trabajadores, ojo, porque en la primera etapa se vendió de que si tu trabajador se estresaba te iba a demandar como empresa. Sí. No tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es prevenir los factores psicosociales generados que generan riesgos y que impactan en la productividad de las organizaciones. Esta norma está enfocada totalmente a la productividad y al desempeño. No como lo se había tomado, o sea, no como se había tomado que era así como prevenir el estrés, si un trabajador sufría estrés, digo, independientemente de lo que traía de su casa, del trabajo, y por eso podíamos demandar al patrón. No tiene nada que ver. Okay. Si vamos a entender que el riesgo psicosocial lo que va a prevenir es el estrés en exceso, si eso es uno de los efectos, pero no es la esencia. La esencia tiene que ver mucho con productividad y un buen desempeño. Pero para lograr en este apartado tenemos que entender que la política de prevención de riesgos psicosociales tiene tres apartados. La promoción de un entorno organizacional favorable. ¿Qué significa? Que el entorno organizacional exista buena comunicación, se informe, se trate con respeto, se aclare las funciones de cada uno, se tenga cuál es el alcance, las cargas de trabajo. Si se dan cuenta, con toda esa información lo que vamos a generar es un buen ambiente de comunicación, porque tenemos un lineamiento. Vamos a entender que para tener un buen entorno debemos de tener cuáles son yo le llamo las reglas del juego y la dinámica. Cómo nos vamos a comunicar, cuáles son los canales de comunicación y cuál es mi rol dentro de la empresa, cuál es el rol de cada uno de los miembros dentro de la empresa. Después, la prevención de los riesgos psicosociales, que ahorita vamos a entender qué es un riesgo psicosocial con detalle, y prevención de la violencia laboral. En ese aspecto tiene que ver en las medidas que toma la empresa para evitar un riesgo laboral. Entendiendo que en IMP se creó toda una filosofía, pero también el detalle es, ahorita específicamente en IMP, pero en el grupo es especificar qué es el grupo y cada una de las divisiones cómo se va comportando. Obviamente, como IMP pertenece al grupo, la filosofía del grupo enfocada a la filosofía empresarial, que es IMP, y esa es la forma como vamos a comunicar hacia el resto del equipo. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver cómo realmente vamos a impactar dentro de la organización y qué es lo que quiere IMP y todos los miembros hacia dónde se van a dirigir. Tenemos lineamientos generales que tienen que ver con garantizar la confidencialidad de cada caso que se atienda. Porque recuerden que uno de los mecanismos es tener un buzón de denuncia, de queja o de mejora. Entonces, uno de los puntos importantes tiene que ver con la confidencialidad y generar esa confianza que si existe algún momento va a estar el mecanismo correcto para que el colaborador pueda manifestarlo porque es parte de sus derechos. Es también el que vamos a tener procedimientos de atención, promover la comunicación y el entendimiento de la situación. Es si hay un conflicto, una situación, cómo se va a atender. Hay que irlo estableciendo y sobre todo que no va a haber represalias. Es un punto importante, pero hay que trabajarlo desde la planeación. El otro es que en IMP, un ejemplo, ofrecemos una atención claramente de actitud de servicio en relación a los factores de riesgo psicosocial. Esa es la información que tenemos que comunicar para los colaboradores. Ahora vámonos a la reglamentación. Aquí viene la historia. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018. Entró en vigor en ese momento. Se tuvo un año para ejecutar la primera etapa. Hasta
hasta octubre del 2019 y ahí todavía no había sanciones. ¿Qué implica la primera etapa? Es el crear la política de riesgos psicosociales, el capacitar y el difundir. Después hacer el análisis de riesgo psicosocial, que es un test. En caso de que saliera alguien con un riesgo, se le tenía que canalizar para que se atendiera y darle un seguimiento. Porque un riesgo psicosocial tiene que ver mucho con los efectos de la causa de que realmente está generando. Ahorita vamos a ver los puntos que lo pueden llevar. Entendiendo que la segunda etapa inició el 24 de octubre del 2019, que era ya documentar las capacitaciones y alinear todo el proceso interno, y a partir del 24 de octubre del 2020 ya tiene sanciones. Entonces una empresa, si no cuenta con esas normas o no lo da a conocer a sus colaboradores, obviamente tiene el riesgo a que cualquiera lo pueda demandar, ni siquiera tiene claro. Pero ya estamos en riesgo de que si viene la Secretaría del Trabajo y nos pide, un ejemplo, las estructuras que tenemos de las empresas. No, tan solo que alguno que sí lo conoce, algún abogado llega y mi abogado lo conoce y llega y ya le diste al fin, ¿no? Sí. Ahorita vamos a ver cuáles son los riesgos. Sí, claro. No es el problema de la empresa que nos está informando acerca de estas reglas, ¿no? En ese apartado es correcto. Hay riesgo de que si alguien va y hace una denuncia, nos vengan a hacer una auditoría. Eso es definitivo. Entonces, uno de los puntos es cómo no podemos conocer qué alcance tiene y mejor prepararnos como empresa e implementarlo de forma correcta. Sin embargo, ahí les va un punto interesante. La norma, si nos fuéramos por empresa, que son de 1 a 15 trabajadores, ahorita, si llegara alguien de la Secretaría del Trabajo, ya tendrían una multa de 365 pesos ya de entrada. Porque te pedirían la carpeta. Y acuérdense, el detalle es que de la norma, las sanciones las vamos a ver, son multiplicadoras. Es por punto incumplido por trabajador. Entonces imagínate, tienes 5 trabajadores y no tienes ese punto, multiplícalo por 5. Las grandes empresas pueden llegar a pagar multas de entre 2 hasta 3 millones, porque es el volumen de las personas que tienen. Vamos a irnos desglosándolo. Entendiendo primero que es un factor de riesgo psicosocial. Vámonos a lo esencial, luego nos vamos a lo elemental. Tiene que ver con trastornos de ansiedad. Acuérdense que estos son los efectos. Trastornos de ansiedad, ciclo del sueño y vigilia, estrés grave y de adaptación, exposición a acontecimientos traumáticos severos y actos de violencia laboral. Estos dos tienen que ver, un ejemplo, si sufrieron un asalto, si hubo acoso, o sea, vivieron un momento traumático y vienen a trabajar, o lo vivieron un accidente dentro de la organización. Y actos de violencia laboral tienen que ver mucho en el trato dentro de la organización, que les gritan, los insultan, los lleva, ese ya llegamos a este grado. Y tenemos que entender cómo evitarlo. ¿Por qué? Porque como dice Fer, ahorita no lo saben los colaboradores, pero si lo supieran, lo denunciarían. Entonces hay que irnos adelantando en ese aspecto, y estas son las consecuencias. Esto tiene que ver mucho con los síntomas del burnout. Burnout quiere decir que ya se te salió de tu alcance y ya realmente está afectando tu vida personal y tu vida familiar. A ver, tengo una duda. Sí. Los factores de riesgo hay de